Hoy hablamos de personas y entidades sospechosas que mueven los hilos de este país a través del teatro de marionetas de la prensa. Permanecí en silencio unos segundos, mientras decidía entre decepcionar al cardenal o a mí mismo, aceptar su idea de una reconciliación que comprometía nuestra independencia o mantener el espíritu combativo del periódico, evitar un enfrentamiento con la persona de la que dependía mi puesto o enviarle el mensaje claro de que jamás le cedería un milímetro del control editorial. No había cumplido ni 2 meses como director, pero me parecía demasiado pronto para fijar las reglas que debían regir nuestra relación. Tampoco podía imaginar un lugar mejor para hacerlo que ese pedazo de papel donde presentábamos lo mejor de nosotros mismos, en el que tantas veces había buscado poner mi firma y sobre el que ahora debía decidir qué queríamos ser. «Apertura a 4 con la corrupción», dije levantándome de la mesa. ¿Título? «Bárcenas implica a todos los presidentes del PP en la caja B». El que habla es David Jiménez, durante su época de director del Mundo, a la que llegó para sorpresa de todos, después de 2 décadas como corresponsal en Asia, donde cubrió guerras, revoluciones y desastres, algunos de los cuales aparecen recogidos en sus recomendables libros. Ahora ha publicado El más difícil, una crónica descarnada del año en el que fue director de uno de los periódicos más importantes de este país, y luchó por defender la independencia de la profesión frente a las presiones de empresarios, banqueros, políticos o monarquía. Cada facción exige a uno de ellos la publicación de informaciones perjudiciales para la otra como condición para seguir filtrando informes. ¿Utilizan al periódico? En parte sí. El director se titula Este viaje a las entrañas no solo de la prensa, sino del poder en España, también de sus cloacas, una verdad incómoda que pocos se han atrevido a contar y que Libros del Cao se ha atrevido a publicar. David Jiménez, bienvenido de nuevo. Un placer, como siempre. Y tú vienes con un nuevo libro, quizá el más difícil que has publicado, después de hablar de tu corresponsalía, los desastres y las guerras que has vivido. Sin embargo, quizá el lugar más peligroso en el que has estado es la dirección del periódico El Mundo. Sí, es el libro más difícil porque yo creo que el puesto más difícil en estos más de 20 años de oficio fue ese, ¿no? Más difícil en muchos aspectos, por encima de guerras o de revueltas o de líos en los que estuve como reportero. Porque, bueno, te enfrentas a presiones diferentes, a encrucijadas morales diferentes, y porque al final, en el corresponsal, por mucho que tenga su riesgo, estás viviendo la parte romántica del oficio, ¿no? Y es muy fácil decirte a ti mismo, oye, estoy haciendo un bien público y demás, pero claro, luego cuando llegas a ese despacho centro de poder que es la dirección del Mundo, pues te enfrentas a cosas y empiezas a verte salpicado por cosas y empiezas a preguntarte, ¿voy a salir de aquí tan limpio como salí de la corresponsalía? Hablando de limpieza, lo que has hecho es transitar lo que llaman en el automovilismo la zona sucia del periodismo. Sí, la verdad es que fue un salto que es como un shock, ¿no? La gente cuando me nombraron director del Mundo no se lo podía creer, ¿no? Recibía mensajes en los que me decían, pero ¿te conocen? ¿Pero están locos? ¿Saben lo que vas a hacer? Claro, sí. Nadie se lo podía creer, ¿no? Les parecía una imprudencia absoluta por parte de los dueños de la empresa. Y yo creo que a día de hoy seguro que se están arrepintiendo, ¿no? No solo por el libro, sino porque yo creo que ellos pensaron que trayéndose a alguien de fuera, una imagen y demás, sin ningún contacto con la política o la empresa en España, iba a ser mucho más manejable de lo que finalmente fui. Y ahí es donde, a lo poco tiempo de llegar, pues se producen los primeros choques y yo creo que se inicia una operación para tumbarme, ¿no? ¿Por qué decidiste decir que sí al ofrecimiento? Pues mira, yo entré en el Mundo como becario. Hay veces que cuando la gente habla de una empresa, bueno, habla de un sitio donde tiene una nómina y donde tiene unos compañeros y demás, pero para mí el Mundo era algo muy especial. Yo sentía un vínculo emocional con ese periódico porque había hecho toda mi carrera ahí. Me había dado grandes oportunidades, consideraba que me había dado muchas cosas el periódico. Y yo llevaba 20 años fuera de España, es verdad que ya era un momento bueno para volver, y además pensaba que podía ayudar el periódico. ¿Por qué pensaba que podía ayudar? Porque es verdad que yo decía, bueno, oye, tú no tienes experiencia, no has gestionado nada, no eres capaz ni de gestionar a tus 3 hijos en casa. O sea, ¿cómo vas a gestionar a 300 periodistas, muchos de ellos cabreados, ¿no? Después de ERES, recortes y demás. Pero también pensaba que yo tenía algo
que otro director no tenía, y es que yo llegaba sin deberle un favor a nadie y sin que nadie me debiera a mí un favor. Y esa libertad yo pensé que podía ejercerla tanto en decisiones internas como externas, y que podíamos recuperar el mundo como el periódico combativo que había sido durante mucho tiempo. ¿Tú llegas a un periódico derrotado? En gran modo, sí. El mundo había sufrido muchísimo, ¿no? Desde la salida de Pedro J, luego Casimiro García Vadillo toma el relevo y apenas dura 15 meses. El desplome de la edición impresa es imparable. Ha habido 2 EREs, recortes de salarios. Al final las redacciones quedan muy heridas cuando tú has visto a compañeros recoger las cosas y marcharse, mientras los directivos, además, se metían grandes bonus en el bolsillo y planes de pensiones, porque al final en la prensa es curioso, ha pasado mucho como todo eso que criticamos que ha ocurrido en la gran empresa o en la política, y eso ha pasado en el periodismo exactamente. Es decir, mientras unos se forraban, los Cebrián y compañía, otros, los periodistas, eran despedidos. Entonces sí, era un periódico que no estaba en un buen momento, y de hecho en el libro yo cuento, ¿no?, después de estar 18 años fuera, cómo al volver no me encuentro esa redacción de Pradillo inicial, donde había un entusiasmo, había unas ganas de hacer cosas, una idea de proyecto común. Llego a decir una cosa que es una anécdota muy tonta, pero que yo creo que refleja mucho, ¿no? Y en un momento del libro digo, ya no se celebraba la cena de Navidad, ¿no? En cierto modo parecía que se había roto un poco el espíritu inicial del proyecto, y yo estaba muy obsesionado por recuperarlo. Y te enfrentas a muchos de los problemas endémicos del periodismo y de un periódico que está en horas bajas, por lo menos en esa intensidad informativa, como tú cuentas. ¿Por qué contar todo esto? ¿Por qué desvelar los secretos de la prensa y las interioridades, los entresijos? Porque yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho al periodismo es precisamente esa ley del silencio que nos hemos aplicado a nosotros mismos. Es decir, que mientras nosotros criticábamos a todo el mundo, a los políticos, a los empresarios, con razón, además muchas veces, ¿no? Pero ¿y de nosotros? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? No, hemos permanecido cerrados en un armario, todos nuestros secretos y nuestras miserias han permanecido ahí, y se ha ido pudriendo lo que había en el interior. Entonces, después de haber vivido ese año en El Director y haber visto todo lo que vi, primero como periodista no lo podía callar, entonces no habría hecho mi trabajo. Pero además es que yo pensaba que era bueno abrir ese armario y que de una vez los periodistas expusiéramos nuestras propias miserias. Claro, pero al periodismo le gusta mucho desvelar las miserias ajenas, pero muy poco las propias. ¿Cómo ha sentado el libro? Ha sentado bien y mal. Es muy curiosa la reacción, porque por una parte yo creo que la prensa tradicional se ha comportado como sale en el libro, lo cual es fascinante, ¿no? Es decir, los medios tradicionales me han ignorado, ¿no? Yo estoy aquí, pero aparte de una entrevista con Javier del Pino en la SER, a pesar de que el libro está en las listas de los más vendidos, de que es, 4 ediciones. 4 ediciones, de que es un libro del que todo el mundo está hablando, hay silencio absoluto en la gran parte de los medios tradicionales, ¿no? Confirman tu versión de los hechos. Confirman exactamente lo que se dice en el libro. Luego tienes los digitales, estos basurilla que se han creado, que viven del chantaje y demás, pues intentando dañar tu reputación. También se han comportado como salen en el libro, ¿no? Es decir, y luego los ofendidos, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me sorprende es que, claro, un columnista que a lo mejor lleva 20 años dando caña a todo el mundo en su columna, le das una caricia en El Director, en mi libro, y se siente ofendidísimo. Es decir, todos han ido un poco reflejando cómo se les describe en el libro, y luego ha habido reacciones muy positivas de gente que dice, oye, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que empezáramos a hablar de nosotros. Mucha gente joven y periodistas diciendo, oye, si algún día montas ese Normal del que se cita en el libro, del ¿no? que hablaremos al final, te preguntaré por él. Vale, bueno, pues si algún día lo montas, por favor, llámame, quiero estar en él. Estoy yendo mucho a las facultades y hay entusiasmo con el libro, porque la gente, yo creo que tenía ganas también de saber un poco esos entresijos del periodismo que hemos mantenido en silencio. Luego hablaremos del Normal, ahora hablemos del Mundo, del entusiasmo que tú tenías cuando llegaste a ese periódico, muy marcado por la personalidad de su fundador y primer director,
Pedro J. Ramírez. El Mundo era sobre todo un diario personalista, identificado con un director que reunía similares dosis de ego, ambición y talento. J era por entonces más gurú que jefe. Si en lugar de ejercer el periodismo hubiera decidido arrastrar a la redacción a un suicidio colectivo en la Sierra de Guadarrama, no habría tenido problema en encontrar voluntarios. Ejercía su autoridad gracias a una mezcla de admiración reverencial y el terror que provocaban sus broncas legendarias. ¿De qué manera marca Pedro J. la personalidad del periódico que tú después llegas a dirigir? Lo marca absolutamente. Es decir, él funda El Mundo y después durante 25 años lo dirige con mano de hierro, con muchas dosis de talento, como digo en el libro, y con grandes errores y algunos excesos que también se revelan en el libro, ¿no? La cultura de la redacción que yo me encuentro es una cultura, en lo bueno y en lo malo, hecha a Pedro J. Es decir, en lo bueno, ¿cuál es? Pues Pedro J. es verdad que siempre nos metió esa idea de que al poder no había que tenerle miedo, que había que publicar lo que fuera, que había que ir. Pero luego también cuento en el libro que también había una debilidad moral y de principios, digamos una idea de que se podían romper ciertas reglas del periodismo, ¿no? En pos de vender más periódicos y demás. Y eso también se cuenta, ¿no? Ha sido doloroso para mí también, porque es una persona que a mí me ayudó en los principios y me apoyó cuando fui corresponsal, pero creía que tenía que ser honesto y contar la verdad en lo bueno, su lado bueno, que lo tiene, y en el lado menos bueno. ¿Ha respondido a lo que publicas? No, me dedicaron en su periódico en español una cariñosa reseña en la que me ponían de vuelta y media, que es como se hacen estas cosas, ¿no? Ahí el mensaje. Se encarga. La cabeza de caballo ensangrentada en la cama. Yo como he trabajado 20 años para Pedro J, sé cómo funcionan las cosas y cómo se encargan esas cosas, ¿no? Entonces se hace que otro responda por uno, ¿no? Claro, él es uno de los ejemplos máximos del periodismo como cuarto poder, que presume de cambiar gobiernos, pero que también es deudor de ellos. ¿Qué opinión te merece ese tipo de periodismo? A mí no me gusta. Yo les llamo ministro periodistas en el libro. Es decir, son periodistas, muchos de ellos con mucho talento, porque Cebrián, por ejemplo, también fue un fundador del País, un buen periodista, que se malogra en los despachos del poder, ¿no? Ansón, otro caso también, ¿no? Y al final lo que les ocurre, yo creo, es que no se conforman con ser periodistas. Ellos quieren ser algo más, ¿no? Y en el director se cuenta un poco esa evolución también de estos grandes periodistas que vienen de la transición y que acaban convirtiéndose en esa mezcla fusionan el periodismo con la política. Es decir, ellos no se conforman con decir que el próximo ministro de Industria va a ser esto, no, ellos quieren nombrarlo. Y si no les gusta, quieren destituirlo. Y acaban metiéndose en todas las intrigas políticas del país. Entonces dejan de ser periodistas, pasan a ser otra cosa. Y también pagan la factura del poder, porque Pedro J. es el ejemplo también de uno de esos directores destituido por presiones políticas. Cuando empezó a publicar los papeles de Bárcenas, parece que al PP le molestó. ¿O no fue así? Sí, porque Pedro J. al final tenía el instinto, digamos, el lado periodístico de Pedro J. era más fuerte que en otros como Ansón o Cebrián. Y al final Pedro J. era una persona que cuando tenía una buena historia no podía resistir el publicarla. Y yo creo que eso dice también en favor suyo. Es decir, si uno va a la historia de Pedro J. ve que ya fuera con Felipe González publicando lo de los GAL, ¿no? Que aquello le trajo a él muchos problemas, ¿no? Y después con el PP publica los mensajes de Bárcenas y eso le cuesta claramente el puesto, porque a partir de ahí hay una operación para derribarle que tiene éxito. Sí, después también es verdad que jugaba al pádel con Aznar, que es uno de sus puntos débiles que también, como antes decías, los tiene, muchos. Claro, porque es esa cercanía con el poder. Yo en el director cuento un poco que el problema de esos ministro periodistas es que ellos quieren formar parte del establishment, cuando en realidad la prensa lo que tiene que hacer es, desde fuera, fiscalizar, vigilar al establishment, al sistema. ¿Qué le ocurrió a la prensa? Que nos acabamos convirtiendo en parte del sistema que debíamos vigilar. Y en esa posición ya no mirábamos con los ojos que debíamos mirar al poder. Claro, y tú llegas de fuera y te encuentras con todo este percal. ¿Y cómo son las presiones que empiezas a recibir y cómo tu reacción? Claro, yo llego de fuera con, como me dicen algunos amigos, con ese idealismo
quijotesco, ¿no? Decía Ramón Lobo, ¿no? Cuando en un tuit, ¿no? Es que este vive en otro mundo, ¿no? De cierto modo, ¿no? Pero claro, vive en un mundo del tío que ha estado 20 años pues fajándose en Afganistán, en Cachemira, en Timor Oriental y en esos sitios, ¿no? Entonces, claro, tú llegas y dices, yo voy a ser el mismo corresponsal que he sido en este despacho. Y enseguida te envían la señal de que no te equivoques. O sea, aquí vas a tener que tú también ser salpicado por el barro. Y ahí se produce un choque, yo creo que entre el lado más cínico del oficio, de los que llevan 30 años conspirando, de los ministroperiodistas y demás, con ese corresponsal reportero que llega de nuevas, que lleva 20 años además fuera de España, muy desconectado, que no sabe nada de intrigas y que, claro, se lo van a merendar en 2 telediarios. Claro. ¿Qué tipo de presiones son? Pues ahí se cuenta ya a los 2 meses cómo lo que se monta es una operación de reconciliación, ¿no? Que ellos llaman. Después de los mensajes de Bárcenas, que publica Pedro J., se le hace un veto absoluto al mundo. Y de hecho, Pedro J. sale también porque todo el IBEX empieza a quitar la publicidad, es decir, es un ataque coordinado contra el periódico. Dicen, bueno, os vamos a perdonar, nuevo director y demás. Ahora bien, os vamos a perdonar si el nuevo director se porta. Y entonces los ministros, uno detrás de otro, me empiezan a decir esa frase que aparece en el director de no son tiempos para la neutralidad. Es decir... Esto que te dice Jorge Fernández Díaz. Me dice el ministro y otros... ¿Cuántos? La misma claro, frase. Cuando yo veo la misma frase repetida uno tras otro, digo, estos han hablado y están coordinados, ¿no? Y ahí es donde se monta ese gran acto de reconciliación al que vienen 7 ministros, Rajoy, que ese día yo lo iba a conocer, viene la vicepresidenta Santamaría y demás, y se produce el mismo día que por la mañana me llega una información de los 4 presidentes del PP conocían la caja B. Uh-huh. Y ahí, joder, digo, no puede ser que... Y además tú tienes esa información antes de ir a la reunión. Claro, yo tengo el acto, me parece que es a la 1 del mediodía, y a mí por la mañana llego antes al periódico a las 10 y me vienen con esa información. Y entonces digo, hostia, esto va a ser tremendo, ni reconciliación ni leches. Aquí y entonces lo ordeno que se publique abriendo el periódico a 5 columnas a todo trapo y me cojo un taxi y me voy para allá. Que se publique en digital, que ya sale en la portada, ya la pueden leer ellos antes de reunirse contigo. Y ahí es donde se dan cuenta, y solo llevo 2 meses en el cargo, que se han equivocado de director, tanto la empresa como todos estos que querían esa reconciliación. Pero siendo esa presión política fuerte, yo cuento en el director que es mucho peor la económica. Para mí la presión económica era mucho más dura porque el periódico estaba en una situación muy frágil. Habíamos vivido 2 EREs, prácticamente no llegábamos a fin de mes. Y en esas situaciones, cuando el poder huele tu debilidad, empiezan a apretar y apretar. ¿De qué manera? Pues es lo que en el libro llamo los acuerdos, ¿no? Estos acuerdos en los que el IBEX lo que hace es darle a la prensa tradicional, sobre todo, mucho más dinero del que le corresponde por audiencia. Es decir, te están haciendo un favor. Claro, pensar que el IBEX te va a hacer un favor a cambio de nada, pues es un poco ingenuo. A cambio, ¿qué es lo que piden? La letra pequeña pide que cuando hay una información comprometedora la pongas en el cajón y la guardes, que des más grande los temas que les interesan. Digamos que se compran inmunidad frente a un periodismo incómodo. Y ahí es donde uno se ve en la encrucijada moral de decir, hostia, si yo me salto los acuerdos, si yo no juego a esta gran partida de los favores, a lo mejor compañeros míos van a acabar fuera, ¿no? Despedidos en otro ERE. Y para mí eso fue lo más difícil, y ahí en esos momentos es cuando muchas veces pensaba, joder, cómo me gustaría estar ahora en Kabul, ¿sabes? Lidiando con los, claro, con porque los ahí, talibán, ¿no? Ahí tienes, madre lo que ha dicho, pero es que ahí tienes que lidiar entre periodismo y compañerismo. A veces te ponen entre la espada y la pared de o salvas a tus compañeros, porque esto es una condición sine qua non para que el dinero llegue, o luchas por la independencia del periódico. Hay una escena en el director
que yo creo que refleja muy bien esa encrucijada, ¿no? Cuando el cardenal... ya ha llegado a él, queríamos llegar a él. Bueno, sí, ahí iremos, ¿no? Pero cuando el cardenal, que es esa figura que dirige todo el cotarro y es el que ejerce esas presiones por parte de la empresa, baja a verme al despacho, el despacho de la redacción del Mundo, del director se ve la redacción, ¿no? En una historia muy concreta sobre César Alierta, el entonces presidente de Telefónica, estaban intentando que yo no publicara una historia comprometedora sobre él, y él me dice una frase demoledora, ¿no? Y es: piensa en ellos, señalando a la redacción. El cardenal, que es uno de los protagonistas principales del director, que cuenta con otros apodos, los nobles, se refiere a esa camarilla también de los directivos del... Sí, la gente que le protege, y bueno, es casi la historia de la humanidad, ¿no? Es el cardenal... Es la cuerda de transmisión de los poderes políticos y económicos. Pero el cardenal necesita en la redacción también apoyos, ¿no? Y entre esos apoyos están los nobles, que son esos pesos pesados de la redacción, que siempre que el cardenal ha estado en apuros se han acabado aliando con él y en contra del periodismo, porque tampoco podemos dejar fuera a los periodistas, digamos, de redacción. En una redacción de 300 personas hay gente buenísima, estupendas, y yo los he conocido, y todavía hay muchos de ellos en el mundo, pero luego hay otros que tienen otros principios. Para que el poder ejerza su propia presión, ¿necesita de complicidades? Lo necesita, ¿no? Yo creo que además la gente que está muy curtida en el poder, ¿no? Claro, yo ahora lo veo con la distancia y digo, menudo pardillo. O sea, yo no tenía ninguna... Hay momentos en el libro que digo, qué ingenuidad tenía David a veces. Pero claro, o sea, cuando hablas del cardenal o de esta gente que lleva 30 años conspirando y sobreviviendo a todas las batallas internas, que han conseguido incluso cargarse a alguien como Pedro J., que no es precisamente una persona fácil de eliminar, ¿no? Pues claro, ellos debieron de pensar, este reportero que viene por aquí despistado, Entonces nos lo merendamos en una tarde. Y efectivamente, así fue. Así fue. Así fue. No fui competencia para aquello, porque además yo no conocía, yo no estaba acostumbrado a las intrigas. Yo llevaba 20 años viajando solo, trabajando solo. Quiere decir, no estaba... no tenía los códigos de lo que es la conspiración, la intriga empresarial o de redacción. ¿Este ha sido tu ajuste de cuentas con esa conspiración que también hubo en contra de ti? No lo creo, yo creo que ha sido mi verdad. Yo tenía derecho, creo, a contar cómo fueron las cosas, ¿no? Y he intentado hacerlo sin resentimiento. De hecho, si yo hubiera escrito y publicado este libro 6 meses después de mi despido y de la lucha que tuve con la empresa después, yo creo que habría sido un libro mucho más agrio. Quizá resentido, pero yo ya he pasado esa fase. Entonces he podido escribir un libro en el que yo creo que no hay resentimiento, no hay ganas de venganza, porque ya aquello queda lejos, ¿no? He cogido suficiente distancia. Y yo creo que se habla, y hay gente que me dice, oye, pues se habla con cariño del periódico, ¿no? A pesar de que luego soy muy duro con algunas personas que creo que han dañado el espíritu original de ese periódico. Solo hay que ver lo que se está haciendo en el periódico estos días para ver que eso es así. Pero, ¿a qué te refieres? Bueno, que el periódico no tiene nada que ver con el periódico original que, digamos, le pegaba a unos y a otros, ¿no? Y que no miraba ni calculaba de una manera partidista cómo publicaba su periodismo, ¿no? Y un periodismo, sí, con errores, porque se cometieron errores y se mencionan en el libro, ¿no? Incluso en su época mejor, el 11M fue un desastre. Ahora hablamos de eso, sí. Y otras cosas que se cometieron, pero el espíritu ese combativo contrapoder que tuvo el Mundo, a mí me da la sensación de que eso se ha perdido. Y se ha perdido, yo creo, después de despedir a 4 directores en 3 años y medio, que eso, cuando lo dices, no hay precedente en el mundo, ¿no? Y eso es parte de una gran operación para domesticar al periódico. Y el que piense lo contrario, pues como digo yo, también supongo que creerá en Papá Noel. Una operación en la que por supuesto también intervienen las cloacas.
Villarejo parecía sacado de una película policíaca de los años 80. Operaba como un agente libre, sin responder más que a sí mismo y con la complicidad de los ministros de Interior, sin importar a qué partido pertenecieran. Nada más verme, me dijo que tenía buenos informes sobre mí. Recordó los servicios que había hecho para nuestro periódico y dijo que estaba dispuesto a seguir trabajando para nosotros con una condición. Debía parar los pies a asuntos internos, nuestro hombre en la policía, porque decía que estaba publicando informaciones que le perjudicaban. Cuando salimos de la reunión con Villarejo, uno de los periodistas que había hecho las presentaciones me preguntó si había visto la grabadora que salía de la chaqueta. ¿La grabadora? Sí, lo graba todo. ¿Y me lo dices ahora? ¿Por qué te reunías con un personaje como este? Bueno, era 2015, ese personaje entonces no era lo conocido que soy, no estaba detenido, era un comisario y era una fuente de, no solo del mundo, de 20 periodistas de este país. Y yo llego de estar 20 años fuera de España y 2 de mis periodistas me dicen que es una fuente del periódico, que es un comisario y que me quiere conocer. Yo no había oído hablar nunca de él y digo, pues si os va a ayudar a vosotros, pues ¿por qué no? Y entonces vamos a conocerle. Y claro, restaurante, ambiente oscuro, 1 de la tarde... un personaje sacado de una película de Torrente, ¿no? Sí, es porque esa mezcla como de mafia cutre, pero cutre, salchichera. Claro, entonces muy obvio todo, ¿no? Y tu primera impresión es, pero ¿y esto es la fuente de las grandes exclusivas? O Mortadelo y Filemón. Claro, es que en parte es muy serio, porque sí, luego se ha demostrado que es un sujeto personaje sórdido que ha y siniestro, hecho un gran daño a instituciones y a la limpieza democrática de este país, pero por otra parte no puedes dejar de decir, pero ¿de verdad qué es esto en lo que estamos, ¿sabes? ¿En qué manos estamos, no? Y entonces ahí, como se cuenta en el director, él me pide que aparte a uno de mis periodistas, y eso para mí ya es señal suficiente para cortar esa relación, sin saber todo lo que vino después sobre Villarejo, porque entonces no se sabía. Y entonces corto la relación y claro, cuando 2 años después veo que ha sido detenido, digo, joder, pues menos mal que lo hicimos, ¿no? Porque vete a saber lo que nos podía haber endosado en estos 2 años. Pero también un poco mi visión era, si dejar de relacionarnos con gentuza como esta va a suponer que 2 o 3 exclusivas se vayan a la competencia, oye, mira, no pasa nada. Que se vayan, ¿no? Que se vayan. ¿Hay mucha de esa gentuza pululando por redacciones y sobre todo accediendo al despacho del director de un periódico? Yo creo que son minoría, pero hacen muchísimo daño. Es decir, yo creo que las redacciones, la mayoría de los periodistas que hay en el mundo que yo conocí es gente noble que trataba de hacer su trabajo y que le daban encima a la empresa mucho más de lo que la empresa se merecía muchas veces. Y que fuera del periódico hay fuentes, hay comisarios, hay jueces, hay gente que realmente quiere filtrar cosas con intención de que se mejoren las cosas. O sea, es muy ingenuo pensar que los periodistas vamos a tener todas nuestras fuentes en una iglesia. Pues no, o sea, al final tienes que tratar con gente que no es 100% limpia. No se trata tanto de no tratar con ellos, sino de que el material que te entregan sea contrastado, sea comprobado, hagas tu trabajo. Y eso es lo que no se ha hecho en España. Lo que se ha hecho en España no es un periodismo de investigación, sino un periodismo de filtración, en la que a cambio de favores varios te daban un papel y ese papel al día siguiente, sin ningún contraste, sin haber hecho nada del trabajo mínimo que te dicen en la facultad de periodismo que hay que hacer, lo publicas. Y ahí es donde tú acabas siendo parte de una correa de transmisión para contaminar, para fabricar, para matar o eliminar adversarios, que es lo que estaba instalado en el Ministerio del Interior. Una gran fábrica de putrefacción para destruir a los rivales y adversarios del Partido Popular y del gobierno. Y eso, que es un escándalo que ha pasado como si nada por este país, es absolutamente escandaloso. Es decir, el dinero de todos los españoles se utilizaba para que los policías que debían de protegernos a todos fabricaran informes o montaran operaciones para eliminar a adversarios del gobierno. Y eso, dicho así, en cualquier otro país habría hecho caer no sé a cuánta gente. Pero aquí no pasa nada.
Pasa algo parecido a lo que ocurre con tu libro, que como afecta al periodismo, el periodismo prefiere no informar sobre ello, y como afecta a los políticos, ellos prefieren tampoco mencionarlo. Claro, pero lo del periodismo es grave. Es decir, que nosotros todo esto lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Igual que hemos sabido que hay confidenciales por ahí que se dedican a llamar a empresas y a chantajearlas, y se cuenta en el director también, o de aquí al miércoles me das 80.000 euros en publicidad o empiezo a publicar mierda sobre ti. Y eso yo lo he hablado con un montón de gente, y ahora de repente yo lo cuento en el director y nos llevamos las manos a la cabeza. Y dice, pero si a mí me lo han contado los propios que lo hacían, y orgullosos de hacerlo. Quiere decir, al final el periodismo es lo que hablábamos al principio, o sea, ha cerrado las puertas de ese armario, y que todo lo que ocurre dentro que no se sepa, ¿no? Vamos a hablar solo de los demás, pero nada de lo nuestro. Y eso, cuando lo llevas así, ese secretismo durante décadas, pues acaba pudriendo el oficio. Por eso era tan importante publicar un libro como este. ¿Y eso no te está generando algún tipo de amenaza? Porque estás pisando algunos callos, o sea, de gente importante. Lo primero que ocurre cuando publicas un libro como El director es que el número de amigos en Facebook empieza a descender. ¿Sabes? ¿En serio? Bueno, digamos que el libro tiene un mérito o un desmérito, y es que ha cabreado a muchísima gente, incluido gente con la que yo me llevaba relativamente bien, y que no han entendido la necesidad del libro. Por una parte está eso, ¿no? Y por otra parte es verdad que tocas a muchísima gente con mucho poder. En el libro, con nombres y apellidos, pues salen César Alierta, Francisco González, Florentino Pérez, ministros, se habla de los reyes, se habla de gente muy poderosa, y no de forma amable, en general. Pero claro, como dice un buen amigo mío, dice, si uno quiere hacer amigos en su profesión, que se haga panadero, ¿no? ¿Sabes? O sea, que yo no me metí en esto para hacer amigos, y creo que es parte del oficio, pues publicar cosas que van a incomodar al poder, y lo contrario pues es otra cosa. Cuando el terrorismo islámico provocó una masacre en Madrid el 11 de marzo de 2004, el equilibrio de nuestras virtudes y defectos se decantó del lado de los segundos y nos llevó a cometer el error que marcaría a El Mundo para siempre. El gobierno del Partido Popular, al que nos habíamos acercado en exceso, eran los días en que Jota jugaba al pádel con el presidente, intentó culpar del atentado a la banda terrorista ETA. Jota creyó la versión del gobierno, y cuando la realidad nos mostró que no era así, en lugar de rectificar, nos embarcamos en una huida hacia adelante que nos llevó a publicar durante años supuestas investigaciones para reafirmar nuestra teoría de una gran conspiración. ¿Por qué nadie dentro del Mundo, y tú mismo trabajabas entonces como corresponsal, ya por aquella época, levantó la voz contra lo que se estaba publicando? Sí, ahí además hago autocrítica, ¿no? Porque es verdad que yo estaba a 10.000 kilómetros de distancia de lo que ocurría en Madrid, pero yo desde la distancia veía que lo que estábamos haciendo era un error, y yo no dije nada. Es decir, me pongo el primero en la lista de los que guardaron silencio sobre el mayor error en la historia del periódico, que además nos ha perseguido durante el resto de la vida del diario. ¿Por qué? Pues lo decíamos al principio, un periódico personalista donde más que director tienes un gurú muy admirado, es verdad, y muy temido también, ¿no? Esas broncas legendarias, ¿no? El sargento de hierro, ¿no? Y se cuentan algunas, ¿no? Hay que uno se le quedan grabadas, ¿no? Cuando es un joven reportero y asiste como testigo a una de esas broncas. Y al final callamos, ¿no? Callamos, y algunos no callaron. Menciono en el libro, por ejemplo, a Borja Echevarría y a Sindo Lafuente, que estaban a cargo de la web en su día y se negaron a trasladar las informaciones que se llevaban a la versión impresa a la web, y eso les costó el puesto y fueron purgados, porque al final el director, claro, imponía la línea que él quería, ¿no? Y ir en contra del director, pues tú sabes que va a tener consecuencias, ¿no? Y al final lo que ocurre es que nadie dice nada, todos, digamos, nos sumamos, unos con más entusiasmo, porque claro, yo acepto, ¿no? Oye, tú no dijiste nada de tu corresponsalía, pero es que había gente en el periódico que se dedicó a escribir, y a no solo editoriales, artículos de opinión, libros, ¿no? Para apoyar esa teoría
y agradar al director, lo cual me parece más grave. Y bueno, yo creo que fue una consecuencia de la disfuncionalidad de un periódico tan personalista como ese, donde al final una sola persona lo decide todo y no tienes un equipo quizá que pueda contrarrestar eso. No es una estructura, digamos, jerárquica de una redacción profesional que te podrías encontrar fuera, ¿no? Aquello tenía sus ventajas porque Pedro J. tenía muchísima fuerza y era un gran vendedor de periódicos, pero tenía sus defectos en que cuando cometías un error como este, no había los mecanismos de rectificar que había a lo mejor en otros diarios. Tú también has cometido algún error grave que has rectificado ahora a posteriori, como dar pábula a las informaciones contra la jueza y candidata de Podemos, Victoria Rosell. ¿Qué te pasó ahí? Sí, pues yo creo que cuando escribí El Director y decidí hacerlo con honestidad brutal, incluso, no podía dejarme a mí fuera, porque entonces habría sido una contradicción. O sea, estoy aquí diciendo que los periodistas no nos criticamos a nosotros mismos. Ahora bien, tú quedas de puta madre, o sea, no has hecho nada mal. Todo bien. Y todo bien y tal. Pues no, yo también como director, y siempre lo digo, ¿no? 366 portadas es lo que dure. Me gusta más decirlo en portadas que en días, ¿no? ¿Por qué? Un año y un día. Sí, pero yo estoy convencido de que si ahora repaso esas portadas, hay 30 de las que probablemente diría, pero ¿qué te pasó ese día, no? ¿Qué te bebiste, no? Aunque creo que hicimos un buen periódico en las circunstancias en las que estábamos. Con Rosell, ¿qué pasó? Un juez, el juez Alba, empezó a tomar decisiones en contra de la juez Vicky Rosell. Y yo me las creí. Y yo me las creí y me creí a los periodistas que estaban haciendo esas informaciones. No conocía a Vicky Rosell, no conocía al juez Alba y yo pensé que aquello era verdad. Era verdad, pero claro, era en un momento en el que nos acercábamos a las elecciones del 2015 y había clarísimamente una operación contra Podemos. Y una parte por ingenuidad y otra parte, y lo admito en el libro, porque yo estaba empezando a ser acusado de tumbar la difusión del periódico por no ser lo suficientemente de derechas. Yo creo que eso influyó en que no creyera o no, digamos, contrastara con más energía esas informaciones negativas que nos llegaban de Rosell. ¿A mí qué me queda? Pues lo mínimo que puedo hacer es contarlo en el libro, ¿no? Y yo me alegro mucho de que Rosell haya retomado su carrera política pero el daño que hicimos está ahí, quiero decir, y no lo podemos cambiar. Y le hicimos daño a una persona que además me llamó para decirme, oye, esto es una conspiración contra mí. Y yo le di la oportunidad de explicarse y dimos una doble página en el suplemento Crónica contando también su versión. Pero yo no la creí. Yo no tenía tampoco motivos para no creer a un juez, que luego, claro, está procesado por todo aquello. Pero claro, en ese momento yo pensé, oye, pues el juez tendrá sus pruebas, todo esto que dirá será cierto. Pero aunque hubiera sido cierto, o sea, la cobertura que le dimos a todo ello, claramente fue excesiva para lo que eran las acusaciones. Y bueno, mea culpa, ya digo que seguro que no es el único error que cometí ese año. Y bueno, el periodismo es también eso, ¿no? El primer borrador de la historia, ¿no? Para evitar que Podemos tocara poder, ha habido muchas presiones a los más altos niveles. Pedro Sánchez reconocía a Jordi Évole haber sentido esa presión mediática y empresarial a la hora de establecer pactos con la formación morada. Pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos, ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El País ha sido uno de ellos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los medios de comunicación durante estos últimos años es muy sintomático de los males que acechan a la democracia española. Ha habido una burbuja que ha hecho también que haya una burbuja de medios de comunicación que se ha tenido que reestructurar durante estos últimos años y que ahora mismo estén en manos de muy pocas empresas que nada tienen que ver con los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? Que es el sector financiero o alguna empresa de telecomunicaciones. El
¿El sector financiero y las empresas de telecomunicaciones influyen en los gobiernos que tenemos en este país, en su formación? Yo, del año que estuve como director del Mundo, una de las conclusiones que saco es que en este país mandan 100 personas y que esas 100 personas son miembros destacados del poder económico, del poder político y del poder mediático. Y esos tres poderes, que normalmente tendemos a verlos como poderes independientes, en realidad son el mismo. En realidad, cuando tienen un enemigo, es el mismo. Y entre ellos no tienen ni que hablar, porque sus intereses son compartidos. Y al final te das cuenta de que sí, de que efectivamente de esos tres el más fuerte sin duda es el económico. Y el político y el mediático muchas veces están bajo, digamos, son sus lugartenientes. Y esto que suena un poco a discurso, oye, puedes decir, no, de Podemos o de... Eso es la realidad del mundo. Es decir, Florentino Pérez, por ejemplo, decide si Pedro Cuartango es director o no es director del Mundo, o Óscar Campillo del Marca, y se cuenta en el director. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el dinero y tiene la influencia. Al final, a Pedro Sánchez, cuando se lo cargan de aquella manera, pues yo ahí creo le doy la razón. Aquello fue una operación también del poder económico, político y mediático. Es decir, esos tres poderes vieron en ese momento que Pedro Sánchez era una amenaza para sus intereses y trabajaron de forma absolutamente coordinada. Lo que pasa es que no se esperaban que el tipo tuviera luego esta capacidad de resurrección, entre comillas, ese arrojo insensato para cogerse el Peugeot y renacer de las cenizas, ¿no? Es uno de esos casos raros y extraños en la que no ganan los de siempre. ¿De qué manera crees que estará ahora conspirando ese poder para influir en la formación del gobierno de la nación? Bueno, yo creo que ya han dejado alguna pista de que no les hace ninguna gracia que Podemos entre en un gobierno. Yo creo que aceptan ahora ya sí a Pedro Sánchez, pero les gustaría mucho más que trabajara de la mano de Ciudadanos, ¿no? Y que juntos... ¿Y crees que pueden influir para que eso suceda? Lo veo difícil porque chocan con las ambiciones de Albert Rivera, que son situarse como la oposición de Pedro Sánchez con una ambición mayor, no ser socio de Pedro Sánchez, sino en unas llegar a ser presidente. Exactamente. Entonces va a ser difícil que le convenzan, ¿no? Había algo que el cardenal nunca había entendido. El periódico para mí no era un trampolín para disfrutar de los privilegios del oficio o para alcanzar metas más altas. Era el lugar donde me habían ofrecido la oportunidad de salir a conocer mundo y creer que había escogido un oficio que podía cambiar las cosas, si resistía la tentación de que las cosas me cambiasen a mí. Al día siguiente, se fue a Italia, dijo que el director había perdido el control de la redacción y pidió mi cabeza. ¿Conspiraron también compañeros y compañeras contra ti? Yo creo que eso es lo más doloroso, ¿no? Cuando en medio de un ERE brutal que me piden y cuando yo estoy defendiendo los puestos de la gente, ¿no? Al final, ¿qué ocurrió? Esos tres poderes de los que acabamos de hablar tenían claro que yo no debía ser el director del Mundo. Y esos poderes en los últimos años han encontrado aliados dentro de las propias empresas mediáticas, en este caso representado claramente por el cardenal, ¿no? ¿Y qué ocurre dentro de esas empresas mediáticas? Que al final esta gente que lleva conspirando todos estos años y que siempre sale triunfante, no podría hacerlo si no tuviera la colaboración de gente en las redacciones, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Pues son esa gente que está en una posición de privilegio. Es la aristocracia que se ha creado en muchas redacciones. Los nobles. Los nobles, ¿no? Que hacen un cálculo y dicen, vamos a ver, primero el cálculo, en esta batalla, ¿quién va a ganar? David Jiménez no tiene ninguna posibilidad, o sea, no, sería un suicidio. Eso es como cuando en Braveheart, ¿no? Dicen, seguidme, ¿no? Y pues, bueno, en las películas sí te siguen, pero en la realidad la gente dice, no, o sea, no me voy a ir al suicidio contigo, ¿no? Y deciden que no voy a ganar yo, que es evidente. Y se produce una alianza con quienes quieren derribarme. Y a mí lo que me preocupa de eso no es que a mí me eliminen o no.
sino que esos que me quieren eliminar, en realidad lo que quieren no es simplemente apartarme a mí, quieren pasar a controlar el periódico y entregárselo a intereses políticos y económicos. Es decir, la protección que yo llevé a cabo del periódico y que luego hizo Pedro Cuartango cuando me sucedió, y también duró un año, qué casualidad, ¿no? O sea, siempre es así, ¿no? Si no juegas la partida, te eliminan. Claro, lo más doloroso es eso, ¿no? Que en un momento dado gente de la redacción tomara esa decisión. Debo decir que son una absoluta minoría, que la mayor parte de la gente no se posicionó de esa manera, pero llegan a firmar una carta de apoyo al cardenal con una hipocresía tremenda, porque el día anterior han estado con pancartas contra él por el ERE, ¿no? Pero al final deciden que lo que más les va a interesar es eso. Y es curioso, luego reciben su premio. Es decir, promociones, columnas, no sé qué, se paga ¿no? por los servicios prestados. Y eso es doloroso, pero también es parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, es que la traición ha sido parte de la historia siempre, ¿no? ¿Se puede ejercer el periodismo al margen de esos poderes? Yo creo que este programa es un ejemplo, pero ¿se puede ejercer el periodismo dentro de los grandes grupos mediáticos y los grandes periódicos de este país al margen de esas presiones? Es muy, muy difícil. Mi experiencia y lo que relato en El Director te viene a decir que, bueno, que los malos suelen ganar, aunque la verdad la terminan contando los buenos, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil porque ahora mismo los medios tradicionales, con la debilidad después de estos años de crisis, están tan enganchados a esos pactos, a esos acuerdos que les mantienen en pie, que es muy difícil romper esas cadenas sin perjudicarte. Yo creo que la única solución pasa por hacer empresas y hacer cosas como la que vosotros hacéis aquí, es decir, donde dependas directamente de tus suscriptores y de tu audiencia o de tus lectores. Es la única manera. Mientras tú sigas dependiendo de que el gobierno te dé una licencia de televisión para poder seguir funcionando. Claro, pero a esos niveles es imprescindible. Nosotros nos movemos a un nivel mucho más pequeño. Por eso es tan difícil, casi imposible, que esos medios puedan operar de forma independiente, pero luego tienes grandes medios fuera. El New York Times, por ejemplo, ¿no? Presentan sus resultados y dicen más de 3,5 millones de suscriptores digitales. Ellos pueden decirle perfectamente a Walmart que se meta sus presiones por donde le quepan. ¿Podemos hacer un medio tradicional lo mismo con El Corte Inglés? No. O sea, y se cuenta en el libro también, dando también el nombre de esa empresa y de esas presiones. Y como ya de corresponsal, yo publico una historia sobre El Corte Inglés y que fabricaban en una factoría de Dhaka donde murieron más de 1,000 personas, y al día siguiente me encuentro que en mi crónica todas las referencias al Corte Inglés han sido eliminadas. ¿Por qué? Pues porque es uno de los grandes anunciantes de la prensa y porque durante mucho tiempo, igual que otras empresas grandes de este país, han sostenido a la prensa por encima de sus posibilidades. Entonces tú no puedes ser independiente de alguien que te está haciendo favores. No funciona así el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Y yo creo que hay gente ya pensando en esa solución, y yo sé que todos los grandes diarios están con ese proyecto de vamos a volver a la suscripción digital, vamos a ver si podemos. ¿Cuál es el problema? Que para que te paguen antes tienes que tener la credibilidad. Entonces es una trampa, ¿no? Es decir, primero tienes que sacrificar mucho y demostrarle a esos lectores que tú vas a ser independiente, y luego le pides dinero para que te sostenga. Pero al revés no funciona, y es ahí en el momento en el que nos encontramos. ¿Llegarás a montar El Normal, ese periódico que ideaste con 2 amigos? ¿Cómo sería? Pues me empiezo a sentir más presionado que de lo que sentía con el IBEX, porque son tantos los mensajes de gente que me dice: tenemos que montar ese periódico imaginario, esa fantasía loca que mencionas en El Director, ¿no? De un periódico absolutamente independiente, libre, que piensa solo en los lectores. Y lo que más ilusión me está haciendo de la reacción del libro es cuando gente que está todavía en la facultad o periodistas muy jóvenes me escriben y me dicen: si algún día montas El Normal, por favor, llámame.
Gracias por acudir siempre a la llamada de este programa, David. Ha sido un placer charlar tanto y tan largo sobre el director. Un placer para mí. Gracias. ¿El periodismo te lo van a seguir dejando ejercer? Bueno, en España yo he dicho alguna vez que este libro es un poco una inmolación profesional, en cierto sentido. Es decir, ¿quién me va a contratar a un puesto de director sabiendo que a lo mejor 3 años después voy a escribir un libro contando todo, ¿no? Pero también es verdad que sería injusto decir, oye, mira, qué valiente, mira cómo pues, le da igual. No, me lo puedo permitir, ¿no? Lo que no sería justo es exigirle a alguien, un periodista que está en precario, ganando 800 euros, como hay tantos hoy en las redacciones de este país, que escribiera un libro como este. Pero yo, en un momento de mi carrera, en la que además estoy escribiendo para el New York Times, tengo trabajo fuera de España, aquí también hay gente a la que le da igual y que te sigue llamando, incluido vosotros me llamáis. O sea, solo los locos me llaman. Y yo creo que es al revés, habría sido un poco cobarde pudiendo permitírmelo, tanto económicamente como profesionalmente, no haber escrito el libro. Muchas gracias, compañero. Un abrazo.